Buenas tardes a todos. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de los conceptos de pandeo de elementos simples y compuestos que hemos estado analizando previamente. Para el ejemplo adoptamos una cabreada conformada por el elemento más frecuente que se encuentra en nuestro medio, que son los cordones por hierro ángulo de alas iguales y diagonales y montantes por el mismo tipo de sección. Entonces vamos a desarrollarlo según los conceptos del nuevo reglamento CIRSOC 301-2005. Acá podemos ver en forma espacial, con un software dado de diseño, hay una multiplicidad de programas de diseño que pueden ser utilizados, los dos cabreadas, ¿sí? Constituyendo lo que definimos en módulo, la distancia entre ejes de cabreadas, en el sentido longitudinal de un techo a dos aguas, donde no se han dibujado las correas de techo. El único elemento que se dibujó son los montantes y las cruces de San Andrés para rigidizar espacialmente la zona del mismo. Este esquema de rigidización, como ya lo vimos en las clases de diseño estructural, se suele ubicar uno en el frente, otro en el contrafrente, y como regla memotécnica, habitualmente cada 3 vanos se rigidiza uno. Esto por supuesto puede ser algo más complejo, ¿no? Porque si la estructura tiene una luz importante y las intensidades de carga de viento son elevadas, como suele ocurrir en nuestra Patagonia, este concepto anterior quizás nos deje de perder validez y haya que rigidizar más cantidad de vanos o la totalidad de los mismos. Entonces vemos abajo la sección del cordón tipo, dos hierro ángulos que tienen un ancho determinado. Con esta metodología, que es la que ustedes pueden ver en la calle con la mayoría de las estructuras, los perfiles son laminados, comerciales, de acero AL24 usualmente. Podemos darle un ancho B separando los cordones de tal forma que rigidicemos lateralmente la cabreada para que tanto durante el transporte y montaje sea estable, como luego, cuando sea afectada por la acción del viento longitudinal y transversal y se succione y se deforme hacia arriba ese cordón, el cordón inferior, perdón, entonces la tendencia del pandeo sea mejor tomada, independientemente de los conceptos que ya desarrollamos, de cómo controlarlo, en función de que tiene una mejor rigidez. Pero esto está asociado con la necesidad de que ambos perfiles que conforman el cordón, superior e inferior, tengan que estar vinculados entre sí, no solo en los nudos, sino en puntos intermedios, de tal forma que constituyan un elemento monolítico, equivalente. A esa unión la denominábamos presillas, ¿sí? Que tenían diferentes configuraciones, podían ser normales y equidistantes al eje del cordón, o con celosías, con diagonales con distintas configuraciones. Veremos que en este ejemplo adoptamos una definición de presillas que no es la más frecuentemente vista, que es con chapitas equidistantes o hierro ángulo equidistante, normal al eje del cordón, sino con una celosía de enrejado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si bien se incrementa levemente la dificultad constructiva, desde el punto de vista del análisis estamos eliminando la generación de momentos flectores sobre los cordones, lo que nos va a afectar la capacidad resistente de los mismos negativamente. O sea, a igual sección vamos a tener una menor capacidad de tomar esfuerzos axiles derivado de los momentos flectores asociados con ese tipo de presillas. Suponemos que la cabreada tiene un ancho B de 20 centímetros entre hierro ángulos de alas iguales, diagonales y montantes que se sueldan en las caras laterales de los cordones, supuestos articulados sobre los cordones, y los cordones vamos a suponerlos articulados en los nudos. La modulación de la cabreada obedece a que bajo cada montante apoye una correa de tal forma de no generar las cargas que transmiten las correas por peso propio sobre carga y acción del viento, generar momentos flectores sobre el cordón superior.
Observamos que las columnas de apoyo son de hormigón porque no nos interesa en este momento meternos en el tema de análisis de columnas y ya lo hemos visto por otro lado en pandeo de elementos simples y compuestos. Vamos a analizar por razones de extensión en una primera etapa el peso propio de y sobrecargas de uso LR. Acá hemos mostrado con el software de cálculo en rojo las reacciones las fuerzas que transmiten las correas en el punto de aplicación de las mismas a la estructura, que es justamente los vectores en rojo, en los nudos de la correa. Luego deberemos en obra, naturalmente, hacer consecuentemente lo mismo, ¿no? O sea, que las correas estén dispuestas en esos puntos. Se asumen las correas apoyadas sobre los nudos, distanciadas 1,27 m entre sí, en este caso particular. Las cableadas se distancian un módulo, como vimos al principio, de 5 metros. Planteamos un paquete de peso propio del orden de 14 kg por metro cuadrado y una sobrecarga de uso de 45 kg por metro cuadrado. ¿Por qué hacemos así? Para hacer más breve el ejemplo y porque no es el caso en este momento de hacer un análisis de carga detallado. Igualmente, ¿qué tenemos? El peso de la chapa, que podrá oscilar usualmente entre 5 y 7 kilos por metro cuadrado, el peso de la aislación, aproximadamente 1 kilo por metro cuadrado, el peso de las sujeciones de la chapa a las correas, del orden prorrateado de 1 kilo por metro cuadrado, y eventualmente podríamos agregarle, si existiese un cielorraso suspendido, por ejemplo, que ya entonces incrementaría este valor de 14, porque ese cielorraso suspendido, según las características, podría estar en el orden de 10, 12 o más kilos por metro cuadrado. La sobrecarga de uso surgiría del análisis del 101/2005, que como ya hemos mencionado arroja valores bastante elevados con respecto al reglamento 101 de la línea reglamentaria antigua, ¿sí? Que como sobrecarga de uso en los peores casos no superaba para azoteas no accesibles 30 kilos por metro cuadrado. Hacemos correr el software y para este estado de cargas la longitud entre apoyos es de 15 metros. La cableada es una cableada de una luz media o reducida. Entonces mostramos con el software de cálculo el esfuerzo axil, que para esta situación 1,2 de D más 1,6 de LR predomina sobre el cordón superior con los diferentes valores, ¿sí? En este caso detectamos que el máximo esfuerzo de compresión, todo el cordón está comprimido y el máximo esfuerzo de compresión son 86,98 kN. El máximo esfuerzo sobre el cordón inferior para este estado de carga, ¿sí? En el cual no se presenta la acción del viento que se contrapondría a la acción del peso propio y sobrecarga, es naturalmente el cordón inferior está traccionado casi en su totalidad, con excepción del primer vano, que es un valor nulo, ¿sí? O casi nulo, no alcanzo a ver exactamente bien. La máxima tracción sobre el cordón inferior para este estado de cargas es 83,77 kN. ¿Cuál sería la deformada que esperamos obtener de este estado de cargas? ¿Sí? Es la pregunta que nos podemos hacer y ese gesto obedece a la duda eventual que podemos tener sobre esa deformada, ¿no? Es, como ya lo hemos dicho, fundamental, antes de ponernos a evaluar las secciones, analizar si la deformada es compatible con las cargas aplicadas y con el sistema estructural, ¿sí? Porque puede haber algún error en el ingreso de datos o en el modelo, y eso lo vamos a observar con claridad en la deformada que obtenemos. Como comentario, previamente asumimos secciones para hacer la primera corrida de la cableada, perfiles de hierro ángulo de alas iguales de acero F24, donde la tensión de fluencia FI es 235 megapascales y la tensión de rotura FU es 370 megapascales. Los cordones tentativamente son 2 hierro ángulo de alas iguales de 2 1/4 por 3,16 pulgadas, ¿sí? Una sección comercial. Bueno, entonces ahora sí analizo la deformada para ese estado de cargas.
Y lo que observo es que la deformada es totalmente compatible con lo que al menos yo esperaba obtener. O sea, el cordón inferior está traccionado por efecto de las cargas gravitatorias y el cordón superior está comprimido, ¿sí? Como no hay un empotramiento en la unión de la cabreada con el punto de apoyo, con la columna, ¿sí? Entonces no hay un cambio de signo en los momentos derivados de este estado de cargas. Si nosotros hubiéramos modelado un pórtico de sección variable donde las columnas y las cabreadas o vigas metálicas fueran continuas, existiría un cierto grado de empotramiento en los nudos y habría un cambio de signo en los esfuerzos y también un cambio de curvatura en las deformadas. Entonces la deformada es concordante con lo que esperábamos lograr. Vamos a evaluar la seguridad pandeo del cordón superior en el plano de la cabreada, como vemos en el dibujo de la izquierda, y normal al plano de la cabreada, para el cual vamos a tener que considerar en qué puntos ese cordón está inmovilizado de desplazarse lateralmente, ¿sí? Justamente esos puntos van a coincidir con los montantes que hemos colocado adrede. No podemos considerar como punto de inmovilización a las correas por sí mismas. Ya lo mencionamos en la clase de diseño estructural, es un concepto erróneo que usualmente se suele ver aplicado, no es correcto eso, no genera una indesplazabilidad el apoyo de la correa, ¿sí? Y ya lo fundamentamos en las clases de diseño estructural, que las pueden ustedes ver. No sé si era la clase 7, creo, que tenía 2 partes. Bueno, continuamos. Entonces vamos a primero verificar el cordón superior bajo el esfuerzo mayorado que obtuvimos, NU igual a 86,98 kN, en el plano, o sea, la longitud de pandeo supuesta articulada los tramos del cordón en los nudos es una hipótesis conservadora, porque en realidad existe un cierto grado de continuidad, con lo cual podríamos haber evaluado la posibilidad de tomar un factor beta algo menor a 1, 0,9 por ejemplo, y nos hubiera dado un LK algo menor a L. No consideramos necesario hacerlo, entonces con la sección que hemos estimado, 2 1/4 por 3,16, la sección del perfil, lo sacamos de tablas, del perfil unitario es 5,21 centímetros cuadrados, los radios de giro principales 1,76 centímetros, el radio de giro mínimo según el dibujo de la derecha R1 es 1,12 centímetros, y la distancia entre la cara del perfil y el baricentro es 1,60 centímetros. Entonces la esbeltez en el plano lambda es 127 sobre el radio de giro mínimo, 1,12, si en principio no colocamos presillas, 113,39. Verificamos la esbeltez del ala, B sobre T, 5,71 es B sobre el espesor 0,476, nos da 12. Controlamos con el valor de lambda R límite, 200 sobre raíz de FI, que es 13,02, y nos da que el perfil no es esbelto, por lo tanto Q es igual a 1, ¿sí? Cuidado con esto, porque muchas veces, en algunos casos, los perfiles laminados son esbeltos, ¿sí? Fíjense que acá la diferencia entre el valor lambda F y el valor lambda R no es muy holgada, 12 frente a 13, ¿sí? Entonces, inclusive hablando de perfiles comerciales, no es muy usual, pero eventualmente, si la relación de lado a espesor es importante, podemos caer en perfiles esbeltos, lo que no implica nada de por sí, sino que hay que considerar el factor Q correspondiente, como vimos. Evaluamos la esbeltez lambda C, 1 sobre pi por K por L sobre R, por raíz de Fi sobre E, nos da 1,23. Si era menor que 1,5, estábamos en la zona, recordamos, de pandeo no elástico o inelástico. Y la expresión de tensión crítica de pandeo es una constante 0,658 por lambda C al cuadrado por Fi, que nos da como tensión crítica de pandeo 124,84 megapascales. La resistencia de diseño era el factor de reducción por la sección de ese perfil individual que estamos analizando, por la constante de conversión de unidades 10 a la menos 1. Como vamos a evaluar la resistencia del cordón, AGI lo multiplicamos por 2, pues son 2 perfiles.
Eso nos da 110,57 kN, mayor que 86,9, por lo tanto verifica. En el plano verifica. Respecto del estudio del pandeo normal al plano que contiene la cabreada, ya vimos la imagen espacial que hemos decidido, en principio, colocar un montante cada dos nudos. Por lo tanto, la longitud de pandeo del cordón superior, que es el que estamos estudiando en este momento, porque el sistema de cargas es gravitatorio y el cordón superior está comprimido, es del orden de 2 veces la longitud en el plano. La longitud de pandeo normal al plano es 2 veces la longitud en el plano, es la distancia entre montantes. ¿Qué pasaría si no hubiera puesto las cruces de San Andrés? Que los montantes de por sí solo no servirían para nada, ¿sí? Porque no sería indeformable en su plano el sistema. Entonces, las cruces de San Andrés permiten, junto con los montantes, transmitir las cargas en su plano y hacerlo que los nudos tengan una deformación muy reducida y se puedan considerar indeformables. Bueno, acá vemos dos posibilidades. Por ejemplo, en el dibujo abajo a la izquierda, las cabreadas estarían solamente vinculadas con correas. Entonces, cuando tiende a deformarse el cordón superior en un punto, las correas lo único que hacen es igualar el grado de deformación de las distintas nudos superiores de las cabreadas contiguas, deformándose todo consecutivamente. A la derecha, en el dibujo B, colocamos un montante en el centro de la luz con cruces y observamos que se genera un punto de inflexión en el centro, o sea, la luz de pandeo normal al plano ya es la mitad de la luz. En el de la izquierda la longitud de pandeo normal al plano es igual a la totalidad de la luz. Esto es lo que les remarcaba recién y por eso el esquema que estamos planteando. Después que hagamos el cálculo vamos a ver que en realidad podríamos haber sido menos severos y haber colocado montantes con más espaciamiento que dos vanos, ¿sí? Pero bueno, es un diseño que no tiende a ser un diseño comercial, sino estamos planteando un ejercicio a modo de ejemplo. Otra opción podría ser colocado los montantes cada 3 vanos, como vemos aquí, donde la longitud de pandeo normal del plano sería 3 veces la longitud en el plano. Está claro, con las cruces de San Andrés correspondientes. Este esquema parece más razonable que el anterior, ¿sí? Y lo podemos constatar con el cálculo. Entonces acá sí vamos a aplicar los conceptos de barras armadas para evaluar la tendencia al pandeo del cordón superior normal al plano. Como les decía, habitualmente se colocan presillas, chapitas equidistantes, normal al eje de los cordones, pero esa situación o ese esquema, que es simple, genera momentos flectores sobre el cordón, como ya lo hemos estudiado en flexión compuesta, y vimos un ejemplo de columnas armadas así. Ese ejemplo que vimos lo podríamos pensar con dos de los cordones con esa situación y veríamos que trabaja de la misma manera. Para evitar esa situación se pueden colocar un empresillado o enrejado que vincule los cordones, como el del dibujo de la izquierda, con una separación A y una sección de las diagonales de las presillas, que es muy pequeña, la que arroja normalmente, A sub D. Entonces, fijada la distancia h entre baricentros de los cordones, calculamos el momento de inercia en ese plano por Steiner. Y sub I nos da 767,69 centímetros cuarta. El radio de giro de la sección compuesta, estos datos los necesitamos para obtener naturalmente el radio de giro y la esbeltez, es la raíz del momento de inercia sobre 2 veces AG, porque AG es la sección de un cordón, nos da 8,5 centímetros y la esbeltez, siendo que colocamos en principio cada 2 vanos los puntales y cruces, lambda es 2,54 sobre 8,5 el radio de giro, nos da 29,88. Entonces el dibujo de las presillas que asumimos tiene una esbeltez complementaria que está establecida en el reglamento lambda 1 con la expresión de la figura, donde aparecen conceptos. AG es la sección bruta total de la barra armada, N0 es el número de planos de la celosía, A sub D y A sub M, el número de planos de celosía es 1,
A sub D y A sub M es la sección bruta de la diagonal A sub D y A sub M del montante, que en este caso no existen. El ancho H sería 20 menos 2 veces 1,6 centímetros, que es la distancia entre el lado de la cara del perfil y el baricentro. Nos da 16,8 centímetros. A es 42, así definimos el paso. N vale 1, como dijimos, sería el N0 de arriba. Y proponemos una diagonal de una sección de hierro ángulo pequeña, de 1 pulgada por 1 octavo, unos 55 centímetros cuadrados, con una longitud de 29 centímetros. A continuación, entonces, vamos a proceder a verificar normal el plano del cordón. Acá solamente vemos que el reglamento mismo nos propone otros tipos de presillas o enrejados, ¿sí? Elegimos el primero de la izquierda porque es el más sencillo para este caso. Fíjense que la distancia entre baricentro y cordones es muy chica, entonces no es práctico ninguno de los otros sistemas que vemos acá. Ahora, si estuviéramos vinculando cordones de columnas separadas a una distancia h importante, entonces probablemente alguno de los otros esquemas sería más adecuado. Acá estamos viendo los esquemas de presillas. Ya les dije, chapas a la izquierda, normales al eje de los cordones, equidistantes L1, es lo más frecuentemente visto, ¿sí? Y el esquema de la derecha, que en nuestro caso lo simplificamos a no colocar los montantes. ¿Qué pasa con el esquema de la izquierda? Que hay que considerar momentos actuantes, porque la presilla está empotrada en los cordones y por ende los cordones tienen momentos. Y esos momentos nos afectan negativamente la resistencia del perfil bajo la solicitación de flexo, momentos y esfuerzos axiles, como hemos visto en las clases de flexión compuesta. ¿Cómo evaluar la resistencia a flexión del perfil? La vimos en la clase 18 de perfiles hierro ángulo solicitados a flexión. Entonces, por esta razón es que optamos por un esquema más parecido al de la derecha, pero simplificado sin montantes. Entonces, yendo a lo que establece el reglamento, recordando conceptos, para determinar el esfuerzo axial en cada barra del cordón, considerando los fenómenos de segundo orden, se seguía el siguiente procedimiento. Para el pandeo alrededor de los ejes del o los ejes libres, la barra armada se va a dimensionar incorporando una excentricidad accidental que se consideraba para los cordones igual a K por L sobre 500 y para las diagonales o presillas K por L sobre 400. De esa manera lo que obteníamos era, sobre la base de establecer un momento ms de segundo orden, generado por esa deformación y la carga axial aplicada, un esfuerzo axial último sobre cada uno de los elementos del cordón, barras P último 1, ¿sí? Obteníamos la solicitación mayorada. Pero necesariamente tenemos que hacer un predimensionado, y con ese predimensionado vamos a obtener la resistencia disponible de ese perfil. Y vamos a comparar, la resistencia disponible deberá ser mayor o igual que este valor de P última 1, es lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, el esfuerzo axial requerido en cada barra de la columna armada era P último 1 es P último, el esfuerzo sobre el cordón completo, sobre N, son dos barras el cordón, dos perfiles, 2, más M es el momento de segundo orden sobre N1 por H, donde H es la distancia entre baricentros de ambos perfiles del cordón. Entonces esto es extraído del mismo reglamento, las expresiones de P última 1 que acabamos de ver, donde se explica cada uno de los conceptos. El momento ms es el momento de segundo orden derivado de la excentricidad accidental. ¿Y cómo lo obteníamos? Como P último por E0, E0 para los cordones es K por L sobre 500, sobre 1, el factor de amplificación de momentos, venimos en pandeo, 1 menos PU sobre PCM. PCM, ¿qué era? Recordando conceptos, era la carga crítica de pandeo de Euler que vemos abajo. PCM es pi cuadrado E por AG sobre lambda al cuadrado, que es K por L sobre R, M, lambda de la barra armada, al cuadrado por 10 a la menos 1 en kilonewton. La expresión naturalmente es la expresión de Euler y por eso no interviene la tensión, porque supone que esta es la expresión que rige el pandeo elástico de una barra muy esbelta. Entonces, lambda m era
Esto ya lo vimos en columnas armadas, les sugiero que vean las 3 clases, los 3 videos de columnas armadas, ¿sí? Para que recuerden de dónde surgen estas expresiones. O si lo han visto, recuerden que de allí surgen. Lambda m es la esbeltez modificada de la columna armada, es la raíz de k por L sobre R al cuadrado sub 0, o sea, la columna tomada como monolítica, más lambda 1 al cuadrado. Lambda 1 lo obtenemos del dibujo inferior, en función del tipo de enrejado de la presilla. Y lambda 0 es la esbeltez de la columna armada como una unidad, como si fuera monolítica. R es el radio de giro de la columna armada como si fuera monolítica. Y lambda 1 lo observamos, ya lo mencionamos abajo, está en función del tipo de empresillado. El procedimiento operativo era determinar el P último 1 y chequear que ese P último 1 sea menor o igual que la resistencia disponible en función del perfil que hayamos adoptado para el cordón. ¿Cómo obteníamos P de 1? P de 1 es el factor de reducción por la tensión crítica de pandeo del perfil por la sección del perfil adoptado, ¿sí? Que tiende a pandear según el radio, como el dibujo marca, el radio de giro mínimo R1 por 10 a la menos 1. Entonces, para establecer la esbeltez del perfil individual, tomamos el concepto de lambda C1, que es L1, la distancia entre puntos de arrastramiento de ese cordón, sobre el radio de giro mínimo, por 1 sobre pi raíz de Fi sobre E, para pandeo flexional. L1 es igual a cuando la columna tenga un eje material y celosías solo en una dirección, y en otros casos hay una figura, la AE43, que nos aclara los valores de L1 que pueden ser algo menores a. AG1 es el área bruta de la barra individual, del perfil individual. Comenzamos con el proceso de verificación. Entonces el esfuerzo máximo PU para el cordón superior era 86,98 kN, N vale 2, H 16,8, N1 vale 1, L es 2,54, consideramos K igual a 1, determinamos el valor de 0, la excentricidad accidental, K por L sobre 500 nos da 0,58 centímetros y AG sale de tablas a 5,21 centímetros cuadrados. Las expresiones las estamos visualizando acá para recordarlas nada más. Se observa que H es la distancia entre baricentros de los cordones, vista la cabreada desde arriba, ¿no? Una vista superior de la cabreada. Entonces, para verificar el pandeo alrededor de los ejes libres, la barra armada se dimensiona incorporando, como dijimos, una imperfección geométrica equivalente que consiste en una deformación inicial de 0, no menor a los valores que mencionamos para los cordones y los elementos de enlace. Acá estamos viendo en planta una columna armada, exageradamente la deformada, y al tender a deformarse y salirse de su plano la columna, se generan las solicitaciones por estos efectos sobre los cordones y las presillas según el dibujo inferior. H sería el ancho de la cabreada. Estrictamente no, sería el ancho B menos 2 veces C1 la distancia al baricentro de ambos perfiles. Entonces, siguiendo este diagrama de flujo para recordar los pasos, lambda 1, determinamos lambda 1 en función del esquema de la celosía, calculamos lambda m, determinamos la carga crítica de Euler PCM, definimos E0, determinamos el momento de segundo orden ms, y así llegamos a definir la acción sobre el cordón max llorada, P última 1, igual al esfuerzo de PU sobre N más ms sobre N1 por H. Por otro lado, con el perfil definido previamente, calculamos P de 1, Φc por F crítico por AG, F crítico surge en función del lambda C1 y comparamos. P de 1 debe ser la resistencia disponible mayor o igual que P última 1. O sea que lo que se hace no es un diseño sino una verificación de un cordón que hay que estimar previamente la sección, ¿sí? Usualmente es sencillo tener una estimación previa que sea razonable y no nos obliga a iterar. Bueno, acá estamos viendo el diagrama de flujo nuevamente con las expresiones de lambda 1 a la izquierda para el tipo de enrejado que vemos que hemos decidido adoptar para esta cabreada, las expresiones de lambda m,
esbeltez de la barra armada, PCM, la carga crítica de pandeo de la barra armada, MS, el momento de segundo orden, E0 y P última 1. Ustedes dirán, bueno, pero yo la mayoría de las cableadas que veo no tiene, señor, este tipo de unión en los cordones. Veo chapitas que son normales a los mismos. Sí, es así, efectivamente es así. Pero si ustedes deciden optar por ese esquema que es más sencillo, tengan en cuenta que va a aparecer un momento que lo van a tener que evaluar en el cálculo. Y entonces, producto de ese momento, el valor de P última 1 se va a modificar y va a surgir asociado también con ese P última 1 un momento flector. Entonces tendremos P última 1 y un momento, ¿sí? Y un perfil hierro-ángulo tiene una capacidad bastante limitada, módulos resistentes reducidos para tomar momentos flectores. Entonces, ¿es posible? Sí, de hecho se hace muchísimo. El tema es que perdemos parte de la eficacia del perfil en tomar esos momentos. Alguien me dirá, bueno, yo no he visto que lo calculen. Uno puede ver muchas cosas, algunas están bien y otras no tan bien. Lo que estamos planteando es lo correcto. Después lo que cada uno haga depende del concepto que tenga o puede decir, bueno, conozco que existe ese momento, pero por mi experiencia profesional sé que es despreciable y lo voy a ignorar porque sé que no me va a afectar el diseño final. Bueno, eso ocurría con el reglamento anterior. La pregunta es, ¿sigue valiendo ese concepto con los nuevos, con este nuevo reglamento? ¿Sí? Bueno, cada uno sacará su conclusión en función de la experiencia que tenga. Entonces, para verificar normal al plano el pandeo del cordón superior, determinamos lambda 1 en función de la geometría que vimos, 11,68, determinamos lambda m, 32,08, calculamos PCM, 999,31 kN, el momento ms de segundo orden nos da un valor muy pequeño, fíjese, 0,4838 kN/cm, y definimos así P última 1. Es el valor de PU sobre 2, porque son dos los elementos que componen el cordón, más el momento sobre el cociente del factor de amplificación de momentos. Nos da 43,51 kN. Ahora, nosotros tenemos determinado el perfil, ¿sí? 5,21 centímetros cuadrados es la sección de cada uno de los mismos. Lo que estamos obteniendo ahora, P último 1, es el esfuerzo sobre uno de los perfiles. Entonces, P de 1 es la resistencia de última o disponible de un perfil. Es el factor de reducción por la tensión crítica de pandeo por AG por la constante de conversión de unidades 10 a la menos 1. En este caso, en función del lambda 1 que tenemos, 42 sobre el radio de giro 1, 37,5 y el lambda C correspondiente, nos da que la tensión crítica de pandeo, ¿sí?, es muy cercana a la tensión de fluencia del acero. El P disponible 1 entonces es 103,6 kN. Entonces, P última 1 es menor que P disponible 1 y verifica. Frente a esta situación, podríamos pensar tranquilamente en la segunda disposición de montantes, colocar los montantes cada 3 vanos de correas, 3L1, incrementando la distancia de pandeo normal al plano del cordón a 3,81. Y va a verificar también, ¿sí?, y es una disposición más razonable y más económica, ¿sí?, se optimiza el proyecto. Lo que estamos planteando es exactamente lo que vemos en el dibujo: montantes y cruce de San Andrés cada 3 vanos, donde la longitud de pandeo normal al plano es 3 veces LI, 3,81 centímetros. Acá vemos el esquema espacial. Estamos analizando, recordemos, el cordón superior de la cableada. Para verificar las presillas del cordón, con este esquema que tenemos, recordando conceptos vistos en barras armadas, B última U es beta por PU y beta es pi sobre 400 por el factor de amplificación de momentos. En función del esfuerzo B última U
¿sí?, que surge como un vector que se ve en azul sobre el sistema, hay que descomponer esa fuerza en la dirección de la diagonal. Du, que es la fuerza con la cual que va a comprimir la presilla, es Bu sobre coseno de alfa, ¿sí?, no dividido por 2 porque hay un solo plano de presillas en este caso. Ubico una sección tentativa, dijimos presillas de 1 pulgada por 1 octavo. Voy a la tabla correspondiente, la página del índice IRSO pueden obtener ustedes las tablas de todos los perfiles comerciales disponibles. La sección de la diagonal es 1,55 centímetros cuadrados, la longitud de, considerando la articulada, es 29 centímetros, el radio de giro mínimo, acá no hay radio de giro principal porque la presilla no va a estar empresillada a su vez, es 0,48 centímetros y el ángulo delta es 45 grados. Obtenemos el esfuerzo B último U igual a 0,74,52 kN. Obtenemos el esfuerzo mayorado de U, 1,05 kN, es muy bajo. Obtenemos lambda, 29 sobre el radio de giro mínimo, 60,41. Y comparamos, obtenemos lambda C, 0,659, es menor que 1,5. Naturalmente la presilla debe ser un elemento no esbelto y por ende los lambda C siempre dan menor que 1,5, si no estamos probablemente en problemas. Entonces aplicamos ahora el concepto que ya conocemos, determinamos la tensión crítica del pandeón elástico y determinamos la resistencia disponible de la presilla, que nos da 25,77 kN, es mucho mayor a la requerida. O sea, ¿podríamos haber optimizado más la sección? Sí, podríamos haber colocado inclusive un perfil más pequeño, ¿sí? Cuidado con el tema de que si es excesivamente esbelto se puede deformar en el transporte y montaje, ¿sí?, o cuando caminan los operarios por encima de la cabreada, pero verifico holgadamente la presilla. Como observación, lo vamos a ver en un nuevo video, tenemos que verificar el cordón inferior, ¿sí? Tenemos como una primera solicitación la tracción generada por el estado de caras que analizamos, pero el cordón inferior básicamente se va a ver comprometido para la solicitación de peso propio mínimo y acción del viento, ¿sí?, para la combinación 0,9D menos 1,6 de omega. Entonces hay que verificar el cordón inferior en el plano, que no es la situación más comprometida, y verificar el cordón inferior comprimido bajo la acción del viento y las cargas de peso propio actuantes mínimas, normal al plano. Y bajo esa circunstancia tenemos que aplicar el mismo concepto que vimos para el cordón superior, ver si hay algún punto intermedio entre apoyos que sea indesplazable, ¿sí?, y si consideramos algunos puntos indesplazables, luego tener el criterio de materializarlo en obra de alguna manera, como hemos visto en las clases de diseño estructural, ¿sí? O sea, no es cuestión de decir tengo 2 puntos que son indesplazables del cordón inferior y luego no especificar nada en los planos ni colocar ningún elemento, porque entonces en los números, en la memoria de cálculo nos va a verificar el pandeo lateral, pero va a ser una ficción. En la realidad la estructura que hemos presentado es otra. Respecto de esto, los elementos que dan estabilidad al cordón inferior no suelen ser muy robustos, o sea, no es un incremento de costo del peso en sí del perfil, sino más bien el costo es de mano de obra, ¿sí?, la colocación y la vinculación con las cabreadas ya montadas, a una cierta altura, que normalmente es una altura importante. Bueno, eso lo vamos a ver en un nuevo